temperatura sería así. Este gradiente, por ejemplo, el que está en el líquido, en el sólido estaría así, o sea, el sólido ya se ha enfriado junto con el molde. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el líquido entra al molde, encuentra una pared fría. ¿Y qué pasa cuando encuentra una pared fría? Le roba mucho calor, ¿cierto? O sea, tiene un sumidero de calor grande. Entonces, ¿ese calor de dónde sale? ¿Quién le suministra ese calor a ese molde? El líquido. ¿Cuál líquido? El que está en inmediato contacto, en la proximidad, no el del centro del molde, ese ni se entera de lo que está pasando acá, el que está ahí cerquita. O sea, el líquido que está aquí cerquita, ese es el que le va a transmitir el calor. ¿Ves? Entonces, ¿cómo va a ser el gradiente de temperatura en el líquido que le transfiere ese calor? Pues como se enfría rápido, entonces las diferencias de temperatura van a ser muy marcadas. Por ejemplo, como está pintado aquí, puede ser así, muy empinado. ¿Listo? Este de aquí muy frío y en cambio acá todavía caliente porque la primera parte entrega calor muy rápido. Entonces el gradiente va a ser muy parado. ¿Sí? La distribución de temperaturas no va a ser como el que está pintado aquí, sino que puede ser así muy parado. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera capa es sólido, que se forma, ¿cierto? Usualmente es diferente de los sólidos que se forman después con estos gradientes. Y más adelante el gradiente puede todavía disminuir más, ya que esto se puede acostar más. O sea que durante la solidificación de una pieza pueden haber diferentes gradientes. Y si hay diferentes gradientes, ojo, este perfil es único. Este perfil es único, ¿no? Es la composición que se ha acumulado, ya les dije, se va arrastrando. Por lo tanto, lo que estamos haciendo cada vez, ¿cómo es el gradiente de la siguiente capa respecto al perfil de equilibrio? Y según cómo sea ese gradiente, el que le toca solidificar, pues entonces nos va a decir, entonces, ¿cómo le toca solidificar? ¿Cierto? Entonces, a este, que tiene, digamos, que no tiene sobreenfriamiento, tiene que estar, ¿no? Incluso por encima de la curva de equilibrio. O sea que a este, si solidificar en esas condiciones, pues solidifica sin gradiente, sin sobreenfriamiento. Entonces, a eso se le llama frente plano. O sea, él va formando capas de metal homogéneas, parejas, ¿cierto? Es como si fuéramos repellando, ¿no? Una capa completa y luego echamos la otra capa completa. Entonces, toda la pared avanza. Entonces, se llama frente plano. ¿Listo? En cambio, cuando comienza a dar sobreenfriamiento, entonces ya no avanza uniforme a velocidad lenta, relativamente lenta, sino que ya desde algunos puntos va a avanzar más rápido. Entonces, aparecen los embriones que solidifican y crecen más rápido. ¿Listo? Entonces, eso es lo que da lugar a las formas preferenciales, ¿no? Orientadas, alargadas, columnares. Y entre más avance, entonces el gradiente va a ser menor y entonces el sobreenfriamiento va a ser menor y entonces la microestructura va a ser más ramificada, o sea, va cambiando. Entonces, ¿a dónde quiero ir? A que finalmente cuando ustedes hacen la metalografía de un lingote, ustedes encuentran diferentes morfologías de crecimiento. Los primeros granitos que se forman en la pared del molde son pequeñitos. Recuerda que vimos el enfriamiento rápido, la velocidad de enfriamiento rápido promovía el refinamiento. Entonces los primeros granitos son pequeños, ¿cierto? Y son más o menos homogéneos y son de frente plano. Y luego comienzan a darse las distintas formas. Entonces luego dice celular, columnar dendrítico, bueno, en fin, y se van ramificando hasta que más lejos hay unas formas que llaman equiaxial dendríticos. ¿Ya? O sea, el líquido está tan sobreenfriado y tiene tanta segregación que genera dendritas ramificadas en las 3 dimensiones. En fin. Entonces eso pasa, ¿no? Entonces el lingote, vuelvo y digo, tiene diferentes morfologías, no tiene una morfología única. ¿Listo? Porque va cambiando, porque la dinámica de la transferencia de calor va cambiando con el tiempo. Entre más grande sea la pieza, pues más tiempo se va a demorar, entonces las posibilidades de diferencia van a ser mayores. Cuando es delgada, pues hay menos tiempo, entonces las diferencias van a ser menores. ¿Estamos? Entonces, eso para que lo tengan presente. Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar este rollo para entrar ya a hablar de aleaciones. A ver, ¿qué nos faltaba?
Para los últimos que llegaron, si de pronto tienen mojitos, si tienen tosecitas, si tienen por ahí, hay toallitas gratis, ustedes pueden tomar aquí sí todas las que quieran. Si estornudan más de 2 veces, entonces ya lo sacamos. Y le damos el día libre para que se vaya a cuidar la casa. Todo eso voluntario, ¿no? No obligamos a nadie. Bueno, esto ya lo hablamos. Entonces la situación normal en un molde, en las empresas, es nucleación heterogénea, ¿cierto? La nucleación homogénea es casi que teórica, hipotética, ¿cierto? No existe, pues. Entonces, como tampoco dijimos, existen los metales puros, no siempre habrá o aleación o impurezas, entonces es muy difícil tener esas condiciones. Lo normal son aleaciones y lo normal es nucleación heterogénea de la pared del molde y dentro del líquido, ¿no? Y pueden generarse a partir de sólidos, puede darse la nucleación heterogénea. Entonces, esto fue lo último que dijimos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos el líquido sobreenfriado, entonces tendremos la posibilidad de crecimiento dendrítico, o sea que en algunos puntos hay una velocidad de crecimiento mayor que a los lados, entonces por eso se generan crecimientos alargados, en vez de un avance homogéneo de toda la superficie. ¿Listo? Bueno. Entonces miren, aquí las dendritas que están creciendo, de todas maneras ellas van a tener segregación en los bordes de grano, lo que hemos hablado, ¿cierto? Y entonces, pues dependiendo del sistema que se trate, el diagrama que se trate, entonces, en estos bordes dendríticos se pueden darse o unos precipitados, otras fases, o pueden darse reacciones técnicas que no estaban previstas en el diagrama de equilibrio. O sea, aquí se generan o segundas fases o mezclas técnicas, ¿cierto? Pero de todas maneras va avanzando la dendrita. Y la dendrita puede ser más o menos ramificada dependiendo del grado de sobreenfriamiento. Entonces, lo que también hay que rescatar es que el grado de sobreenfriamiento depende de las condiciones de enfriamiento del molde o de qué hagamos nosotros. O sea que eso lo podemos controlar. Nosotros podemos cambiar las propiedades al molde. Podemos usar un molde metálico o un molde de arena. Y tienen diferentes conductividades, entonces la velocidad de enfriamiento van a cambiar, entonces los gradientes van a cambiar. ¿Cuál conduce mejor, más rápido, el metal o la arena? El metal tiene buena conductividad térmica, va a enfriar más rápido. Entonces hay algunos casos donde se usan moldes metálicos, se llaman coquillas. ¿Listo? Por ejemplo, para colar piezas en aleaciones de bajo punto de fusión, por ejemplo en aluminio, ¿ya? Entonces se usa un molde de acero o de fundición. Entonces ese molde se llena, se cierra, y después de que solidifica se abre, se sacan las piezas, se vuelve a cerrar, se vuelve a llenar, y así se pueden colar muchas piezas, ¿ya? Entonces, y además esos moldes con frecuencia son refrigerados, tienen un circuito de refrigeración interna para ayudarles a sacar el calor. Entonces las piezas solidifican muy rápido, ¿ya? Entonces ahí la solidificación no es igual que si tuviéramos un molde de arena como los que hacen aquí en el laboratorio, ¿cierto? Por el tema de la conductividad. ¿Estamos? Entonces, esas condiciones dependen del operario o el ingeniero. O al mismo molde usted le puede poner el circuito de refrigeración, entonces también lo enfría más rápido. O lo contrario, ¿sí? Durante el proceso de solidificación hay algunos puntos del molde que a usted le interesa que se enfríe más lento con respecto a otro. Entonces usted lo que tiene es que bajarle la velocidad de enfriamiento. O, por ejemplo, calentarlo en algunas partes o aislarlo térmicamente para que el calor por ahí no salga tan rápido. Para que en esa zona donde está esa pared que se va a enfriar más lento, el líquido enfríe más lento, o sea, se demore más tiempo en solidificar. O sea, ustedes están controlando el tiempo de solidificación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un canal estrecho donde debe pasar el líquido para llenar por allá otra geometría que está más adentro. Si a este canal, este túnel se les solidifica y se les cierra, el líquido no puede alimentar esa rama o ese canal o esa zona extrema. Entonces tienen que garantizar que esto se mantenga abierto para el tráfico de líquido hasta que llene allá la última parte del molde. Y cuando ya el líquido llena y sobra y sale por acá y brota, usted dice listo, ya llenó
ya estoy tranquilo, ahora sí todo comienza a solidificar desde afuera hacia adentro. Entonces, en este caso, en esos canales, a veces es inevitable por la geometría de la pieza, que allí en esas zonas la velocidad de enfriamiento pueda ser mayor que acá, entonces se va a solidificar primero y se tapa. Entonces allí tocaría aislarlo térmicamente o bajarle la velocidad de enfriamiento. ¿Está claro? El fundidor tiene que saber eso, tiene que diseñar el molde para prever esas cosas, porque si no lo tiene en cuenta, lo que les digo, les va a quedar un huecote por allá adelante que no se llenó. ¿Por qué? Porque el túnel se cerró acá, ¿cierto? Y no pasó el líquido. ¿Estamos? Entonces eso, pues, hace referencia al tema de entender la solidificación y el régimen de enfriamiento. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí están diferentes morfologías. Aquí hay una forma que parecen como células, ¿no? ¿Cierto? Entonces cada una pues es un núcleo que creció, entonces tiene al lado otros núcleos y forman bloques que van creciendo. Y pues visto desde arriba en sección transversal pues se ve como una célula. ¿Listo? Pero pues hay otra imagen visto de costado que van creciendo. ¿Cierto? Entonces son básicamente bloques lisos, ¿no? Pero también a medida que el enfriamiento va aumentando, entonces van generando superficie, ¿cierto? Van generando más área, ¿cierto? Entonces van generando ramas, brazos secundarios, ¿listo? Y entre más crezca, pues estos brazos pueden también ramificarse adicionalmente, entonces forman otro brazo. Entonces ya forman la forma dendrítica con un brazo y ese brazo con ramificaciones, por ejemplo con dedos, ¿listo? Entonces eso va a estar determinado por el grado de sobreenfriamiento. Entre mayor sobreenfriamiento tengamos, más ramificada va a ser la estructura, más área superficial tendrá la dendrita. Si ustedes midieran el área superficial de esto, sería mucho menor que el área superficial. ¿Listo? Entonces, en esa superficie pues se va a distribuir el exceso absoluto, pues la segregación que se ha generado en la estructura. ¿Está claro? Bueno, entonces más o menos, estas son diferentes figuras que se han obtenido pues con algunos medios que no son necesariamente metálicos, pero que ilustran, pues reproducen esas morfologías. Entonces, hay gente que ha suministrado esas. Bueno, esto ya lo miramos, la solidificación en las distintas zonas del diagrama. Y aquí hay un tipo de transformación que no lo hemos visto, pero que lo vamos a guardar porque esto se presenta en los aceros, ¿cierto? Entonces, esto se refiere a una reacción peritéctica. Fíjense que es como si fuera una reacción eutéctica al revés. En la eutéctica la B está para arriba, aquí la B está para abajo. Listo. Entonces aquí tenemos líquido más alfa se convierte en beta. Esa reacción la vamos a ver cuando hablemos de aceros, cuando miremos el diagrama de hidrocarbón. Esto se llama la reacción peritéctica. Y si la reacción peritéctica, bueno, ocurre en estado sólido, se llama peritectoide. ¿Listo? Entonces, cuando estemos allá la vamos a mirar. Igual tendrá dendritas y en medio de las dendritas pueden haber otras cosas, ¿no? Segundas fases o la reacción peritéctica, lo que sea. Bueno, entonces, hablando de lingotes, ¿cierto? Nosotros podemos tener una combinación de morfologías. Entonces miren que aquí se ve una zona central, luego una zona intermedia y aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero también hay una zona, una capa, ¿cierto? Pegada a la pared del molde. Entonces hablamos de la zona fría o la zona de granos finos y luego la zona columnar y aquí vendría a ser en el centro la zona equiaxial, ¿ya? Entonces dependiendo pues del grado de enfriamiento. Puede ser, dependiendo de la geometría de la pieza, que estos granos columnares alcancen a llegar al centro, entonces no se produzca estructura equiaxial. Entonces depende del régimen de enfriamiento y de, bueno, la geometría de la pieza. ¿Ya? Entonces tendríamos estructura fría, esa zona fría se llama zona chill. La chill zone, ¿no? CH y LL, la zona chill. ¿Ya? Entonces regularmente pasa desapercibida, no la vemos pues en el macro porque cuando se ataca de pronto a veces queda como una línea negra, no sé, pero ahí está. Esta sí es muy evidente, la zona columnar regularmente es lo más evidente en las estructuras dendríticas. Bueno, y después está la zona columnar,
y después está la zona equiaxial. Entonces la zona equiaxial es la que se forma ya en el centro del molde. Miren, para formarse la zona equiaxial no hay que esperar a que la zona columnar llegue allá. Regularmente es un líquido que está tan sobreenfriado que, bueno, y si hay precipitados o hay inclusiones, solidifica de manera heterogénea. Entonces genera dendritas flotando en el líquido, ¿no? Solidifica en el líquido, pero de todas maneras de forma heterogénea, no homogénea, heterogénea. Entonces las dendritas comienzan a crecer. Entonces, como no tienen una pared preferencial para atraerles el calor, ¿cierto? Porque están flotando en el líquido, entonces ellas crecen en cualquier dirección. Entonces generan dendritas tridimensionales. Entonces por eso se llaman zonas equiaxiales o dendritas equiaxiales, ¿no? A diferencia de estas que vienen sí creciendo hacia la pared y avanzando hacia adentro. Entonces este es el líquido más sobreenfriado y aquí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de segregación y probablemente la mayor cantidad de efectos, microrechupes y eso, ¿ya? En la zona central. Entonces es una zona que hay que evitar. Es una zona indeseable comparada con las otras, ¿ya? En lo posible es mejor tratar de manejar el régimen de enfriamiento para que no se produzca esa zona. ¿Estamos? Bueno, aquí hay otras imágenes. Aquí hay la zona, ¿sí? La zona fina y la zona columnar. Mira, aquí las zonas columnares avanzaron rápidamente, se encontraron en una línea central y no dieron lugar a formación de estructura equiaxial. ¿Listo? Entonces creció rápido, miren, se encontraron y forman como una línea. ¿Ya? Bueno, esto también puede ser peligroso, ¿no? Porque a lo largo de toda esa línea hay segregación. Entonces los granos también ahí están mal pegados, por decirlo así. Entonces es una zona propensa a agrietarse, por ejemplo en caliente, ¿cierto? Cuando recién está terminando de solidificar, ahí se pueden, por las contracciones del molde, se pueden generar grietas. Se llama fisuración en caliente. Aquí se produjo, y de la zona equiaxial, por lo que les dije, se alcanzó a sobreenfriar el centro, entonces no esperó a que llegaran las columnas de acá, sino que solidificó. Entonces, como ellas comienzan a crecer para todo lado, pues va a llegar un momento en que se encuentra este frente con este frente. ¿Listo? Hasta que se acaba aquí. ¿Listo? Bueno, aquí se ha dado una nucleación, mire, equiaxial en todo el molde. ¿Ya? En ese caso, pues el régimen de nucleación heterogénea dentro del líquido ha sido tal que no esperaron las columnas, sino que solidificó rápido. Por ejemplo, eso lo promueve, bueno, tener los nucleantes, tener inoculada la aleación y además la agitación que puede ser mecánica o puede ser electromagnética o por ultrasonido también. Entonces todo eso hace que se promueva la solidificación heterogénea, ¿ya? Para generar una estructura fina. ¿Listo? Entonces el lingote no es homogéneo, regularmente es un lingote heterogéneo. ¿Listo? Entonces pues dependerá de las condiciones de enfriamiento. Bueno, ¿listo? Aquí está un detalle de la formación de las columnas. Estos tres son núcleos que se formaron, ¿cierto? Y que compiten, ¿no? Compiten en la solidificación. Entonces cada uno comienza a crecer. Todos tienen orientaciones diferentes, miren. Entonces, la idea es que los que tienen una orientación de crecimiento en dirección opuesta a la extracción de calor son los que tienen más probabilidades de crecer rápido. En cambio los otros van a crecer de lado, pues tienen una velocidad de crecimiento menor y seguramente se van a encontrar con un bloque más sólido aquí, más fuerte y se van a frenar. Entonces van a quedar un poco de granitos pequeños que no progresaron, ¿listo? A expensas de lo que sí crecieron. Entonces, crecimiento para allá porque el calor está saliendo para allá. Aquí dice pared del molde, ¿cierto? Pared del molde. ¿Listo? Defectos en este era el caso que les decía de sitios críticos. Esta esquina, ¿cierto? Entonces mire que aquí regularmente hay que garantizar que el metal pase y llene el molde para allá. A medida que él va solidificando, entonces va avanzando hacia acá.
puede ser que solidifique, cierre y no alcanzó a llenar este espacio. No hubo por dónde alimentar ese hueco, entonces nos queda un rechupe ahí en ese espacio. El agravante de esto es que esa falta de material, ese efecto grave volumétrico, está justo cerca de una zona de concentración de esfuerzos. ¿Ya? Bueno, aquí cuando se habla de fundición, para cuando vean el curso de fundición, en fundición y en solidificación, es crítico la relación área a volumen, ¿cierto? Por ejemplo, este molde tiene una área superficial para un volumen que va a contener. Entonces, imagínense que el área de alguna manera representa la cantidad de calor que se va a transferir al molde, ¿cierto? El área del molde, la superficie del molde, de alguna manera representa la cantidad de calor que puedo transferir, que puedo evacuar. Y el volumen representa el calor que tiene almacenado el líquido, ¿sí? Porque lo calenté a cierta temperatura, entonces él, para poderse solidificar, tiene que dejar salir ese calor, y por sus propiedades térmicas, por su capacidad calorífica, etcétera, él lo va a dejar salir. Entonces, realmente la solidificación, como en la soldadura, el tema de área-volumen es una competencia. Entonces, si el área es más grande, pues sale más calor más rápido. Pero comparativamente con los volúmenes, si el área es más pequeña, pues sale menos calor que el que tiene acumulado. Entonces, eso determina el régimen de enfriamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, va a salir el área respecto al volumen aquí en esta zona, va a ser mucho más grande. Entonces aquí se va a enfriar más rápido esta zona, entonces por eso me solidifica rápido y me hace hueco ahí. Cuando van a dimensionar el molde y los canales del molde, tienen que ir midiendo el área y el volumen en cada sección para garantizar, pues bueno, unos valores que ya pues, están por ahí establecidos, de tal manera que la relación área a volumen vaya progresando desde el fondo hacia adentro. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿cómo debería ser la relación área sobre volumen medida desde el fondo del molde hacia la entrada del molde, o sea, donde estamos vaciando? Antes de contestar, ¿cómo debe progresar la solidificación? Sí, desde las paredes, pero en el molde, ¿desde dónde hacia dónde? Desde el último rincón, desde el último extremo, desde el extremo más lejano hacia el alimentador, hacia donde estoy llenando el molde, ¿cierto? Lo último que debe solidificar es donde vacíe, y por eso regularmente en fundición se habla de la mazarota. La mazarota es un volumen de material que regularmente se desecha, se corta, que garantiza un suministro de metal para que permita el llenado de las partes del molde. Entonces, ¿qué es lo que hay que garantizar? Que el metal solidifique desde la pared, pero claro, eso lo va a pasar en toda la superficie, desde las partes más lejanas o de los canales más lejanos o más extremos hacia la zona de alimentación. ¿Y eso cómo lo controlamos? Por ejemplo, solamente pues, para decir una variable, la relación de áreas y volúmenes. Entonces, en la medida en que la relación A sobre B aumenta, ¿qué pasa? Si el área respecto al volumen aumenta, desde allá hacia acá, ¿qué pasa? Entonces, a mayor área respecto al volumen, mayor transferencia de calor, mayor velocidad, se enfría más rápido. Entonces, ¿qué pasa si la relación área-volumen aumenta desde el extremo hacia acá al alimentador? ¿Quién se va a solidificar primero? ¿No me están siguiendo? Área sobre volumen, o sea, al aumentar la relación área sobre volumen, ¿qué pasa? Aumenta la velocidad de enfriamiento. Y si se enfría más rápido, entonces ¿qué pasa? Solidifica más rápido. Eso, entonces ahora sí, si de adentro hacia afuera aumenta la relación área sobre volumen, ¿cómo va a progresar la solidificación? ¿Quién solidifica primero? Afuera. Y de último se queda adentro. Entonces, ¿qué pasa con esa pieza? Probablemente no se va a llenar. Entonces usted, por la geometría del molde, tiene que garantizar que la relación área sobre volumen vaya es para el otro lado. ¿Ven? Para que solidifique primero allá y vaya avanzando, y lo último que solidifique, ¿cierto?, sea acá adentro. Eso, por ejemplo, si todo lo más está igual, entonces con la geometría, ¿no? Entonces hay un método que se llama el método de las esferas inscritas. Entonces dibujan esferas en el plano, van dibujando esferas, y según como vaya cambiando el diámetro de la esfera, entonces ustedes dicen cómo es la relación área sobre volumen. ¿Cómo va la relación área sobre volumen? Así rápido, pues. ¿Cómo cambia la relación área sobre volumen?
Si son esferas, el área de la esfera está con el radio al cuadrado y el volumen de la esfera está con el radio al cubo. Entonces área sobre volumen sería como 1 sobre R. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo controlo el tamaño de la esfera? Eso, entonces midiendo el radio de la esfera que me queda cuando yo dibujo en el planito del molde. Y así pueden controlar, y eso le va a solidificar bien. Bueno, eso es una manera. Listo, bueno, eso lo van a enseñar en fundición, este no es mi tema. Por ejemplo, así como hay este defecto, normalmente, usualmente, como lo que yo debo esperar es que solidifique de último, por donde estoy llenando, entonces regularmente me va a quedar faltando material acá. ¿Por qué? Porque es que el líquido tiene menor densidad que el sólido. Entonces cuando el sólido ya termina de solidificar, pues claro, ese volumen ha disminuido. ¿Listo? ¿Cuál es el volumen que ha disminuido? Pues este. Entonces la idea es que quede bien afuera, ¿cierto? Para que después yo pueda cortar y me quede la pieza sana, y esto lo reciclamos, lo volvemos a fundir. Entonces las mazarotas, los alimentadores regularmente, ¿cierto, ingeniera? Se acumulan, se guardan para luego fundirlos y volver a hacer fundición. ¿Qué pasa si nos queda así? Es paila, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos futuro como ingenieros de producción. ¿Listo? Bueno, y entonces esto serían pues, rechupes grandes, pero acuérdense que también hay rechupes a nivel de cada grano, ¿no? Entonces se llaman micro rechupes. También los canales de irrigación, de alimentación, tienen que permitir que los espacios entre las dendritas que están formándose por allá también se llenen. ¿Listo? Entonces hay que garantizar que no se van a tapar esos canales entre las ramas, entre los rajos dendríticos. Por aquí pasa un chorro de líquido, pero si este crece y se cierra este canal, hasta ahí llegó el líquido, entonces por allá me quedó un micro rechupe. Entonces hay que garantizar también que la solidificación permita llenar el molde. ¿Cierto? Entonces por eso es relativamente normal, que haya micro rechupes en las fundiciones. ¿Ya? El tema es el tamaño, ¿no? Si son muchos o muy grandes, pues ya la cosa no sería tan favorable. ¿Listo? Para esto, normalmente los metales pues ya tienen, ¿cierto?, un porcentaje de contracción establecido, ¿cierto? Hay unos que contraen más que otros, pues porque ya tenemos establecido su arreglo atómico a partir de un no orden o desorden o orden de corto alcance a un orden de largo alcance, pues hay un cambio en el volumen. Entonces, ¿qué hace el fundidor o qué hace el moldeador? ¿Ya? ¿Qué está haciendo el molde? Para que la pieza le quede como quiere, a las dimensiones que él quiere. Entonces tiene que tener en cuenta esta contracción, o sea que tiene que hacer el molde más grande, 7% más grande si es aluminio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ahí se le va a contraer, entonces ¿qué? Tiene que descontar eso, entonces lo hace más grande. Entonces normalmente el modelo, ¿saben lo que es el modelo, no? El modelo es la réplica de la pieza que yo quiero tener, ¿no? El modelo, pues, los modelos bonitos que salen en las revistas. Se supone que ellos son iguales a nosotros, pero pues, ¿cierto? Pero no. Entonces el modelo tiene que quedar más grande para que cuando haga el molde, o sea, la cavidad donde vamos a echar el líquido, donde vamos a hacer la pieza, entonces permita que la pieza real sea a la medida que necesitamos. Si no calculan eso, entonces ¿cómo le va a caer la pieza? Más chiquita. Entonces después ya no le calza, ya después cuando vaya a hacer los piñones no le engranan, etcétera, ¿no? ¿Listo? Entonces esto ya está establecido, pero el fundidor ya sabe que hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Pero bueno, ese no es mi tema, eso lo ven ustedes en fundición. Pregúntenle al profesor de fundición. ¿Listo? También es en fundición es normal, en la solidificación es normal que haya gases. ¿Por qué? Pues porque las reacciones químicas que se producen pueden generar gases. O pueden generar gases o agua, ¿cierto? En forma de vapor, pues del agua que iba o en el molde, ¿cierto? En el molde, que es de pronto como la situación más fácil. Entonces ese vapor pues se concentra en el caldo, en el líquido, y si no lo dejamos salir, pues entonces se va a quedar dentro del metal como esferas, ¿no? Entonces regularmente reconocemos poros como huecos muy bien definidos, redonditos, ¿no? Bonitos, para diferenciarlos de los micro rechupes que regularmente son irregulares. O sea, el micro rechupe regularmente reproduce la geometría del entorno donde está escondido, en medio de los brazos dendríticos, entonces tiene una geometría regular.
¿cierto? En cambio el porito sí está bien terminadito. Entonces miren, por ejemplo, esto ya está sólido, aquí todavía está líquido, que ¿dónde van a quedar las burbujas? Pues en medio, donde todavía hay líquido. Por eso, mira, a los moldes, ¿cierto? Que los chuzan. Los moldes, y ustedes aquí también, cuando les ha tocado fundir, los chuzan, los moldes de arena. ¿Para qué los chuzan? Para que los gases que generan allá adentro salgan por esos poros del molde, ¿cierto? Y se evacúen, para que esos gases no queden atrapados dentro del caldo, ¿ya? Entonces se le hacen venteos, ¿cierto? Para que el molde respire, para eliminar los gases, ¿sí? Por eso también cuando se está haciendo la colada hay unas sustancias que se usan para desgasificar. Entonces le echan una sustancia para que genere, ¿cierto?, una evacuación de gases, o agitación, o a veces le agregan nitrógeno también que empuja los gases, en fin. Entonces necesitan desgasificar para reducir la cantidad de poros que queden, ¿cierto? Entonces los poros, dependiendo del tamaño, pueden ser críticos, graves, y pueden dar lugar a que la pieza se descarte. ¿Listo? Entonces poritos, dependiendo de la cantidad de gases, por eso es que hay que secar el molde para que esa agua no se meta en el caldo. ¿Listo? Microrechupes, si ve que tiene geometría regular, se supone que por aquí vienen brazos o, ¿cierto?, el cuerpo, la centrita. Entonces el espacio que me quedó sin llenar, pues es el espacio aquí, ¿cierto?, abajo de la chucha, o por aquí, abajo del cuello. Entonces quedan estos espacios irregulares. ¿Sí ven? Bueno, este es un lingote, digamos, industrial, por ejemplo, para fundir un acero, y son formas relativamente grandes. Entonces ya está establecido que hay una variedad amplia de segregaciones, ¿no? Pues obviamente que nosotros no vamos a entrar en ese detalle, pero generalmente, mire, acá abajo hay un cono de segregación negativa. ¿Ustedes qué creen que sea ese cono de segregación negativa? Está hablando de segregación, o sea que hay diferencia de composición, o sea, o falta o defecto, ¿cierto?, de algo, o exceso también de algo. Entonces aquí, ¿a qué puede estar refiriéndose con una segregación negativa? En vez de haber exceso de soluto, que es lo que hemos definido como segregación, entonces en ese caso decimos le faltó. ¿Sí? Siéntate aquí, siéntate aquí. Yo no sé por qué los estudiantes, cuando son grandecitos, van por ahí por la ventana haciendo fieros. Y listo, segregación negativa. Pero también hay segregación positiva. Si no dice nada, pues es segregación negativa. Y dependiendo de del régimen de enfriamiento, entonces se presenta de diferentes formas. Entonces, pues, hay una variedad de segregación. Obviamente que si este lingote, en vez de ser de una forma definida, fuera una forma continua, como en la colada continua, por ejemplo en la siderúrgica, en la colada continua, entonces la solidificación va a progresar y estas bandas pues van a continuar a lo largo del lingote. O en el caso de, ustedes vieron en la lámina, en la colada semicontinua, o sea, es continua hasta cierta longitud, que se llama colada semicontinua. Bueno, a lo largo del lingote se va a presentar esa distribución de defectos, segregación y poros, lo que quiera, hacia allá. Miren, ¿dónde quedan los rechupes? ¿Cierto? En la masa rota, allá donde vamos a cortar para eliminar estos defectos. Esto puede ser tolerable, esto puede ayudarse a eliminar con una homogenización, ¿cierto? Esto difícilmente, ¿cierto? O incluso esto puede salir, si se va a laminar en caliente, pues esto saldría fácilmente manejable. Pues no siempre sale todo, ¿no? Regularmente queda una indicación de que hay una inhomogeneidad química. ¿Listo? Entonces eso es real, pues, eso es verdad, eso no es cuento de Sánchez y yo, no, eso pasa hasta las mejores familias. Entonces la segregación puede ser macro, ¿cierto?, en áreas grandes, o micro, interdendrítica, así como también los rechupes. ¿Listo? Bueno, esto simplemente para que sepan que eso existe. Aquí está el mismo lingote que les mostré ahora, con sus diferentes morfologías. La morfología de granos finos, los granos columnares y los granos equiaxiales. Y lo mismo en la parte de arriba, pues, rechupes, ¿cierto? Esto es un lingote de fundición, sacado de una lingotera, lo que sea. Pero acá también tenemos el tema de la colada continua, ¿cierto?
miren, aquí tenemos la cuchara, y la cuchara vacía aquí en un recipiente, ¿cierto? Artesa le llaman, artesa de colada, y después aquí ya viene el proceso de solidificación hacia abajo. Después de que forma aquí la primera solidificación y va avanzando la barra hacia abajo, aquí hay unas duchas sobre esa cáscara que se formó, entonces la solidificación progresa. Entonces aquí comienza y se completa a medida que va avanzando por aquí para abajo. ¿Ya? Entonces no solidifica acá arriba, acá solamente forma una cáscara, ¿sí? Una cubierta para que el metal que está dentro de esa cubierta termine de solidificar hacia acá abajo. ¿Listo? Entonces por acá cuando ya baja sólida, por acá entonces ya puede cortar en tramos, ¿cierto? En segmentos, dependiendo pues, del sistema y del requerimiento de los clientes. Aquí son lingotes como este, ¿no? Discretos, ¿ya? Entonces se vacían en lingoteras que están ahí alineadas. Aquí es colada continua. En alúmina es colada semicontinua, entonces se vacían hasta donde llega el molde, listo, no va más, luego le sacan las barras y lo que ustedes ya vieron. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Miren, hay un moldecito como este, ¿cierto? Una camisa o un cilindro o un buje, ¿sí? Donde el metal cae, ¿cierto? Aquí está fundido. Entonces esto incluso puede estar refrigerado para que saque calor rápido. Entonces aquí en la pared de este molde se va a dar una película, ¿cierto? La primera capa que se forma, ¿cierto? Una película, entonces a medida que va formando la película y el metal va bajando, entonces va solidificando, va desplazándose y la solidificación va progresando hacia allá. ¿Listo? Esto acá ya está sólido y él va avanzando para acá. Y así, ¿no? Entonces se produce la solidificación continua mientras lo estemos alimentando y él esté bajando de la solidificación continua. Entonces miren, inicia aquí, pero miren que aquí ya no hay molde, vean. Aquí ya no hay molde, vean, aquí ya no está en contacto con nada. Pero él termina de solidificar. Vean, por acá es que le agregamos, ¿cierto? Las duchas para que él acabe de solidificar. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, claro, aquí es crítico asegurar que se forme esa película, esa costra, ¿no? Esa capa, para que él pues, aloje el resto del metal que tiene. Entonces, aquí, dependiendo del régimen de enfriamiento, entonces la morfología de crecimiento será, bueno, la primera capita de granos finos, los granos columnares, ¿cierto? Normalmente los granos van a crecer de aquí para allá, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si la velocidad de crecimiento es muy grande, pues se van a encontrar los granos en el centro. Entonces, en el centro nos va a quedar una línea de contacto, seguramente de segregación. Tal. Entonces, regularmente lo que se quiere es que la solidificación va avanzando hacia allá, pero luego se va orientando hacia donde está el sumidero, el suministro de líquido, ¿no? Entonces, ellos voltean así, o sea, perpendiculares a este borde. Entonces, llegan y conectan aquí, ¿no? Entonces, va avanzando, digamos, como si este líquido fuera avanzando allá, realmente le está avanzando la barra. Entonces los granos se orientan así, entonces se ven granos curveados, ¿no? ¿De acuerdo? Empezaron así, pero luego voltearon así, ¿listo? Y lo mismo, ¿no? O sea, en vez de ser rectos aquí, entonces ellos voltean así. ¿Está claro? Entonces sería el caso de una colada continua, y como le digo, semicontinua, pues simplemente que tomando segmentos discretos de esa barra. Usted nos va a contar algún día sobre su problema. Me dice cuando quiera. Si quiere ya. Bueno. Entonces ella pues, trabaja en una empresa y ella ya tiene evidencias de problemas de segregación y fallas, defectos de fundición en esos lingotes semicontinuos de aluminio. Entonces voy a terminar aquí con el molde. Aquí está el molde, ese moldecito que había ese anillo, ¿cierto? ¿De qué lo hacen ustedes? Esto también lo hacen en grafito, creo, o le hacen una película de grafito. Eso. Entonces, miren, tiene un canal de refrigeración, miren, tiene un ducto para sacarle calor a esto, para que el calor salga rápido y garantice. Miren, esto que se ve aquí es la costra, la capa de metal solidificado. El resto de metal está líquido. ¿Listo? Entonces, se está solidificando hacia acá. Entonces, a medida que avanza, pues esta capa se va engrosando. El frente va avanzando así, ¿cierto? A medida que entonces es crítico formación de esta costra, porque si la costra no se forma y el metal baja, pues se va
escapar, ¿cierto? Se va a perder. ¿Listo? Bueno, entonces ese es un detalle bueno, ahí están de alguna manera las variables que entran en juego en el proceso, la velocidad de entrada de calor, velocidad de desplazamiento, ¿ya? Las propiedades térmicas o la rapidez con que adaptamos el calor y el espesor de la pieza. Bueno, y también sucede en soldadura, como les parece. ¿Ya? También en soldadura tenemos un metal fundido y tenemos un molde. Esto también es un molde. ¿Sí? En el caso de la soldadura, la fuente de calor se mueve, ¿cierto? Sobre las placas se mueve, o sea que, por ejemplo, en este caso la fuente entra en el tablero, ¿no? Entra en la pared, entonces se va desplazando. Aquí tomamos la foto justo cuando iba a entrar. Entonces, así está la solidificación. Hay un metal fundido que está contenido en un molde, pero ese molde es un molde muy especial, ¿cierto? Es un molde del mismo material, del metal base que estábamos soldando. Entonces la solidificación ahí va a depender de las propiedades térmicas del metal que estamos soldando, con su conductividad y todo, ¿no? De la geometría, si esto es muy grueso, pues el calor se va a difundir tridimensionalmente, ¿cierto? Si es muy delgado, pues se difundirá solamente en un sentido, ¿cierto? Entonces eso va a determinar el régimen de enfriamiento y después de solidificación desde este borde hacia adentro. ¿Ven las flechitas? Entonces las flechitas están indicando cómo están creciendo las dendritas. Y en soldadura también vamos a tener granos. Aquí primero, bueno, ahí cambia un poquito y hay un fenómeno que se llama crecimiento epitaxial. Yo no me acuerdo si la imagen está ahí. Los primeros granos que se forman a partir de los granos del metal base parcialmente fundidos. Miren, esta línea punteada que se ve aquí quiere decir que hasta ahí llegaba el metal base antes de que llegara la fuente de calor. ¿Qué pasó cuando llegó la fuente de calor y la temperatura aumentó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este metal? Se fundió, se derritió. La temperatura pasó la temperatura de fusión del metal. De hecho, estos procesos se llaman soldaduras por fusión. Este metal se funde. Y si estamos agregando material de aporte, entonces el material de aporte con este se mezclan, ¿cierto? El del metal base que se funde más el de aporte se mezclan. Les forman el charco o el depósito o la pileta de soldadura. ¿Listo? Entonces, aquí se forma esta aleación. Entonces podemos decir que de este borde para allá está líquido y va a solidificar. En cambio de este borde para acá no alcanzó a estar líquido, entonces se mantuvo sólido. Pero imagínense, hagan la abstracción, ¿cierto? Hagan una proyección y digan, hay una capa de granos aquí que no se alcanzaron a derretir completamente, ¿cierto? Entonces digamos, como cuando pasamos el cuchillo por la mantequilla, por donde pasó el cuchillo quedó el borde plano, ¿cierto? Cortó y derritió de para allá y aquí para abajo no se derritió, ¿sí? Entonces van a quedar unos granos parcialmente derretidos. Imaginen que el grano estaba así, le pasamos el cuchillo por acá, ¡pum!, se derritió, en cambio este quedó sólido. Esos sólidos que no se derriten actúan como semilla, como embrión, para que sobre él vuelva la solidificación. Después de que pasa el calor y el calor, digamos, comienza a enfriar, entonces a partir del mismo se desarrollan los granos, o sea, las columnas van a formarse ahí, o sea que no va a haber granos iniciales. ¿Se acuerdan los granitos en la pared? La zona chill no va a haber. Entonces de una vez comienzan las zonas columnares. Qué maravilla, ¿cierto? Es que la soldadura tiene eso, ¿ya? Entonces crecen a partir de los granos parcialmente fundidos. Ese fenómeno se llama crecimiento epitaxial. Eso pasa también en las películas delgadas que hacen allá los amigos. Entonces sobre un sustrato van depositando metal, pues en vapor, él se deposita y él, ¿cómo va a solidificar? Pues a partir de la estructura del sustrato. Entonces va copiando, reproduciendo el arreglo cristalino. Eso también se da por crecimiento epitaxial. Entonces desde este borde para allá se va a dar un crecimiento, pero ahora a partir de los granos del metal base parcialmente derretidos. ¿Listo? Bueno, eso tiene pues su termodinámica, su transferencia de calor, ecuaciones relativamente complejas. El que quiera pues se
¿cierto? Maltratarse, pues ahí tiene. Pues esto es un análisis técnico de la soldadura. ¿Cómo influye el tipo de material? Ya hagan silencio que no nos dejan hablar. El aluminio tiene mayor conductividad que el acero, ¿cierto? Entonces, el calor se distribuye más rápido, se homogeniza más rápido. Entonces, ocupa o involucra mayor volumen de material que el acero o el carbón. Entonces, me da un charco más grande. En cambio, el acero inoxidable conduce menos que el acero, el carbón y el aluminio. Entonces, el calor se concentra más en una zona más estrecha. Entonces, eso me determina el ancho del cordón o el ancho de la zona fundida. Entonces, suponiendo que estamos avanzando en el mismo sentido. Entonces, eso pues son algunas de las variables que afectan. Aquí el espesor de la placa, entre más gruesa sea la placa, más rápido sale el calor, velocidad de incremento mayor. Entonces, lo mismo, el régimen térmico. Vean, granos que crecen. Aquí está el fundido, aquí está el metal base para abajo. Y miren los granos, ¿el lugar? Parcialmente derretidos, que están cortados aquí. Y ahí para allá se generan las columnas que crecen. También hay crecimiento competitivo, unos progresan, otros no. Ya se va a dar la solidificación. ¿Ven? Qué maravilla, ¿cierto? Todavía me asombro después de muchos años. Miren, solidificación, vea, y se encuentran en este borde. Y van siguiendo la pileta que viene para acá. En cambio acá estos se orientan mejor. ¿Cuál les gusta más? Y para todos, ¿no? Miren, esto es una foto de verdad. Entonces la soldadura también pasa. Bueno, aquí hay un análisis de la velocidad de crecimiento, la velocidad de avance están relacionadas. Bueno, en fin. Y miren, ¿conocen esto? ¿Sí han visto esto alguna vez? ¿Han visto esto? ¿Qué es esto? La estructura de solidificación de las soldadoras también se explican con el modelo de la teoría de sobrepoblamiento constitucional. También tienen formas de crecimiento celular, columnar dendrítico, equiaxial. También. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, el perfil de temperaturas de equilibrio, el gradiente real o el perfil real. Dependiendo del grado de sobrepoblamiento, un crecimiento dendrítico. ¿Listo? Y acá todavía más dendrítico, miren, entonces hay incluso axial. Acá hay muy poco sobreenfriamiento, entonces tiene frente celular, ¿cierto? Sin ramificaciones. Entonces acá sería, por ejemplo, el primer caso, los primeros granitos que fueran, ¿no?, planos, que sobre los granos originales se formaran capas, ¿cierto?, que copiaron la estructura hasta que el régimen de enfriamiento puede cambiarlo a esto. Entonces miren, estas morfologías, capas que continúan, o miren este grano, vean. Este grano, si continúa como frente plano, pues va formando capitas hacia arriba. Pero puede ramificarse en diferentes columnas. Y además ramificarse más, y etcétera. También. ¿Ya? Eso no es cuento, eso no es como lo he inventado yo, ni son estos de arriba que no han sino hablar de soldadura. Entonces hay un gráfico, por ejemplo, la manera de presentar la relación de las condiciones estáticas. Este es el gradiente, la pendiente, ¿sí? Y aquí R es la velocidad con que va avanzando el frente de solidificación. Se llama la velocidad de crecimiento. Entonces, pues dependiendo si la velocidad de crecimiento aumenta para un gradiente igual, por ejemplo, entonces estamos pasando de un frente plano a un frente cada vez más dendrítico, más ramificado. Si vamos más rápido, miren, vamos más rápido, entonces se ramifica más. Si estamos creciendo a una velocidad constante, ¿cierto? Para una velocidad constante, a medida que aumenta el gradiente, le vamos pasando de más dendrítico a menos dendrítico. Aumenta el gradiente, ¿cierto? Frente plano, ¿cierto? Bueno, ahí está. Entonces, como lo quieran leer, ¿ya? Entonces, esto rige, y esto, digamos, de alguna manera, es la condensación del modelo de sobrepoblamiento constitucional para fundición y para soldadura. ¿Listo? Esto no es cuento. ¿Ya? Suficiente, ¿cierto? No nos preocupa más porque ustedes dicen, ¿y a qué hora me va a aprender todo eso y cómo voy a explicar eso en el examen? Tranquilos.
Bueno, pues ahí estamos. Pregunta, ¿no necesitan toallas? Ahora sí, ingeniera, cuéntenos cómo él cuenta sus defectos. O si quiere prepararlo mejor, no, lo arreglamos. Ah, bueno. Es un caso real, ya de defectos que tienen en su planta, ya los tienen caracterizados, medidos, morfologías dendríticas, yo no sé si agregaciones, defectos, quizá. Entonces es una cosa de verdad. ¿Listo? Entonces, ¿avanzamos o qué? Lo dejamos ahí. ¿Estamos el break de una vez? Pero andan rápido, ¿no? Bueno, entonces hagámosle, pues yo voy a hacer chichi mientras tanto. Entonces vamos a hablar ya de aleaciones. Entonces nos vamos a meter a hablar de aleaciones de aluminio.